Bueno, acá estamos con Romina. Romina, que nos va a enseñar un poco el buceo de Juan Domingo Perón. Bueno, vamos a entrar a la primera sala. Bueno, ¿cómo sería la historia de acá? Bien, la historia comienza en la década de 1900, cuando la localidad de Camarnes se inaugura y, bueno, llegan los Perón en esa época. El padre venía desde Buenos Aires, trabajó como administrador de estancias, lo hizo en una de las estancias que se llama La Macieda, que sigue en pie, trabajándose, y en 1902 empieza a ejercer como juez de paz suplente, y es lo que se va a poder observar en esta primera sala. Muestra la oficina pública, ¿sí? No solo el trabajo de administrador de las estancias, sino también su trabajo como juez de paz, algunos objetos, ¿sí? Que remontan a la época. Y trajo después a su familia, a su esposa doña Juana Sosa y sus dos hijos. Mario Avelino Perón, que era el hijo mayor, y Juan Domingo Perón, que es la figura, digamos, emblemática del lugar, que tenía 5 años cuando sus papás lo traen. ¿Sí? Juan Domingo pasó no solo por las estancias, sino por Camarones también. ¿Sí? Cuando vos salgas y puedas observar todo lo que es la vivienda, ¿no? De la época, que tenemos la foto original. Sí. Los muebles, bueno, me dijiste que son de la época. Sí. Este y el perchero son los únicos muebles originales que tiene la muestra. Después en la sala vas a encontrarte con las fotografías de la familia. bien. Juan Domingo pasó solamente 3 años, ¿sí? De los 5 hasta los 8. A la edad de 8 años sus papás decidieron mandarlo a Buenos Aires a estudiar con su abuela. Y bueno, y el tipo de comunicación era el papel en ese momento. Entonces vas a poder observar, ¿sí? Las copias de las cartas a lo largo de las salas. Esas cartas donde él, bueno, les contaba a sus padres cómo se encontraba, cómo iban sus estudios, ¿sí? Y demás. Y al final, cada año escolar venía a pasar sus periodos vacacionales, venía a Camarones a volver, digamos, a donde estaban sus padres, a recorrer las estancias. Algunas fotos de su madre, de Juana Sosa. Tenemos un tejido también exhibido sobre la mesa, que es un tejido realizado por ella. Después también algunas fotos de Juan Domingo Perón cuando ingresa al colegio militar, y los últimos periodos vacacionales de él fueron con vestimenta militar. Sí, él ingresó a los 15 años de edad, llevado por su abuela, y bueno, cada vez que venía ya venía con su vestimenta militar. Algunas cartas también que acompañan las fotos, cuadros realizados en su juventud, y también los objetos de la época, ¿no? Qué zarpado, ¿eh? Mi viejo, ¿sabe qué? Llega hasta acá, no lo saca más, ¿eh? Sí, Fanático de Perón. mucha riqueza histórica, no solo, digamos, de lo que fue la figura de Perón, sino también lo que es la localidad. Y bueno, esta era su primer amor. Ese era su primer amor, sí. ¿Se llamaba? Juan Domingo tuvo 3 esposas. La primera fue ella, Oelia Tizón. A ella se conocen en Buenos Aires, ella era maestra artista. Ellos se casan, bueno, las fotografías son de los viajes que hacían, más que nada a la cordillera de Chile. Y bueno, Aurelia falleció a la edad de 32 años, así que Juan Domingo Perón en viuda sería su primer enviudamiento. Mirá, muy joven, 32 años. Y bueno, y esta sala ya muestra, digamos, el espacio de una habitación, ¿sí? Pero la muestra es del primer y segundo periodo de presidencia del general Juan Domingo Perón. ¿Sí? Te vas a encontrar dentro de las vitrinas con imágenes, las portadas de los diarios, de los libros y de las revistas, con los distintos proyectos políticos de la presidencia del general. Esta muestra es hasta el año 55, ¿sí? Vas a poder observar fotografías de su segunda esposa, ¿sí? La emblemática Eva Duarte. Está el libro La razón de mi vida, que era leído en primaria, el voto femenino, el impulso del voto de la mujer y en el ámbito político, ¿no? Lo que fue la mujer
Después, bueno, todo lo que eran juguetes que regalaban las distintas fundaciones de Baduarte, los primeros Juegos Evita, los cuentos infantiles, el 17 de octubre, el Día de la Lealtad, todo lo que fueron los beneficios de los trabajadores, la sidra que se regalaba en Navidad o en Año Nuevo, los planes quinquenales, bueno, si bien él en su vida adulta no regresa más a Camarones, aporta económicamente para el proyecto del agua, de la luz, el primer puerto local. Te voy a molestar, pero me contaría de vuelta la historia esa, que me encantó. La del 17 de octubre. La del 17 de octubre. Escuchen, En realidad fueron sus comienzos en la vida política, en el Ministerio de Trabajo, Secretaría de Trabajo. Él empieza, digamos, a impulsar los beneficios a los trabajadores, donde, bueno, el trabajador lamentablemente no tenía ningún tipo de beneficio, y cuando ingresa Perón era, digamos, su fuerte, ¿no? Ayudar al trabajador, porque él padeció lo que era trabajar en el campo, lo que vivía un trabajador en sí. Entonces el mismo gobierno decide meterlo preso, tenía un descontento con él por ese motivo, y en ese momento ya conocía a Eva, ya eran novios. Cuando lo meten preso, Eva empieza a realizar toda la movilización con los trabajadores para la liberación. El gobierno sentía que ese momento, lo muestra la fotografía, no hacía mucho calor, que ese momento era como un zoológico, ¿no? Estaban los animales ahí metiendo los pies en la fuente, poniéndose la camisa, pero bueno, hacía mucho calor. Entonces, al ver esta manifestación, con impulso a que lo liberaran a Perón, es liberado, ¿sí? Gracias a los trabajadores y a Eva. Entonces el 17 de octubre es marcado como el Día de la Lealtad por esa lealtad de los trabajadores que habían empezado a recibir esos beneficios gracias a Perón, ¿no? Habían empezado a estar mejor económicamente en sus trabajos. Bien. Bueno, una carta también que menciona Chubut, que está con la fotografía de ellos dos. Y esta sería la madre. Y ella es doña Juana, sí. Doña Juana en la década del 40, viuda ya, se instala en la ciudad de Comodoro Rivadavia, que queda hacia el sur de Camarones. Doña Juana vuelve a contraer matrimonio con Marcelino Canosa, ella no vuelve a tener hijos, ¿sí? Y también hacía ese nexo social porque ella lo pudo ver a su hijo presidente, así que, digamos, era ayudar a los vecinos de Comodoro. También formó parte del jurado de la elección de la reina del petróleo, bueno, se pueden observar a través de las fotografías. Y las cartas también, que eran cartas que escribía Eva hacia doña Juana, y cartas que escribía su hijo Juan, ¿sí? Seguían teniendo como esa comunicación. Doña Juana fallece en el año 53 en Comodoro Rivadavia, un año después, bueno, del fallecimiento de Eva, que Eva fallece en el 52, a la edad de 33 años. ¿Sí? Con el árbol genealógico, que ojalá la cámara logre tomarlo. Este árbol solo está la generación de los Perón, ¿sí? Que comienza de la raíz, con los bisabuelos, descendientes de españoles e ingleses, sus abuelos paternos, con quien fue criado Juan Domingo y su hermano por su abuela Dominga, sus padres, Mario Tomás Perón y doña Juana Sosa, de la pareja sus dos hijos, ¿sí? Mario Avelino Perón, el hijo mayor, que contrajo matrimonio con Eufemia Jauregui y juntos tuvieron 10 hijos. Los de arriba del todo serían los nietos. No tenían tele, ¿no? En esa época. Y no. Y los de arriba del todo serían los nietos de Mario Avelino Perón y de Eufemia Jauregui. Juan Domingo Perón, esa rama, solo para poder contar un poco el paso de la familia Perón por la localidad, sino también poder terminar de contar su historia, ¿no? La historia del general Juan Domingo Perón. Esta vitrina que muestra el regreso del exilio, recordando que se exilia en el 55 con el golpe militar. Imágenes, ¿no?, de la portada de los diarios llegando a Perón en Argentina, porque seguía teniendo conexión con el país en ese momento. Él quería regresar y regresó, casado con su tercera esposa, Maristela Martínez, que le decían Isabelita. Los sacos, que son originales, pertenecientes al general Juan Domingo Perón, para los bustos que la gente tenía en su casa, tenían cuadros. En la época del exilio de Perón, todas esas cosas tuvieron que desaparecer, esconderlas, porque Ah, ¿sí? eras reprimido, te golpeaban, sí, los militares fueron bastante bravos. Bueno, y fue la época que también desapareció mucha gente. La bata también
Y esta vitrina ya muestra su fallecimiento y luto nacional. En su presidencia sigue falleciendo a la edad de 79 años de edad, quedando como presidente su mujer María Isabel Martínez. Después de este lado, una de las últimas fotografías que se le toma en la sesión presidencial, que es una de mis favoritas, porque bueno, se lo puede ver a él, ¿no? Genuinamente, se puede ver su rostro. Se ve con el reflejo. A ver ahí. Muy hermoso lugar, para conocer acá en Camarones. Y encima tiene unas playas terribles.